Hola, hola, mi gente maravillosa. Qué alegría tenerlos nuevamente por aquí, en este rinconcito de YouTube donde nos encanta charlar de todo un poco. Espero que estén teniendo un día espectacular y que este vídeo les traiga un poquito de luz y curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por la web, en las redes sociales y en las conversaciones de café, la vida amorosa, o mejor dicho, la no vida amorosa, de una figura pública que admiramos muchísimo. Sí, vamos a hablar de Ande. ¿Están listos para descubrir por qué Ande, esta mujer talentosa y exitosa, ha tomado la decisión de no casarse hasta el momento? Prepárense porque lo que viene está cargado de reflexiones profundas, madurez admirable y una perspectiva que quizás nos haga replantearnos algunas cosas. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las charlas relajadas y los análisis sin tapujos, no olviden suscribirse al canal. Es tan sencillo como hacer clic en ese botoncito rojo que está por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Créanme, su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir trayéndoles temas que nos hagan pensar, sentir y conectar. Así que sin más preámbulos vamos a desvelar los secretos detrás de las decisiones de Ande. A ver por dónde empezamos. El tema del matrimonio para muchos sigue siendo un hito en la vida, un objetivo a alcanzar, una especie de checklist que hay que ir tachando. Y si hablamos de figuras públicas, la presión es aún mayor. Parece que si no te casas, si no tienes hijos, es como si te faltara algo, como si no estuvieras cumpliendo con el guión establecido. Pero Ande, en su infinita sabiduría, ha decidido romper ese molde. Y no es que le tenga miedo al compromiso, ni que esté escondiendo un secreto oscuro. Lo que Ande ha revelado es, en realidad, una muestra de madurez y de autoconocimiento que sorprende y admira. Para entender sus razones, es importante entender primero que cada persona tiene su propio ritmo, sus propias prioridades y su propia definición de felicidad. Lo que funciona para unos, no necesariamente funciona para otros. Y Ande, lejos de dejarse llevar por las expectativas sociales, ha optado por escuchar su propia voz interior. En diversas entrevistas y conversaciones, ha dejado claro que su enfoque actual está en su crecimiento personal, en su desarrollo profesional y en rodearse de personas que la hagan sentir plena y feliz. El matrimonio, como ella misma lo ha expresado, no es una meta en sí misma, sino una consecuencia natural del amor y la conexión. Y si esa consecuencia no se da, pues no se da. Y no hay ningún problema con eso. Ande nos ha enseñado una gran lección, que la felicidad no depende de cumplir con los estándares impuestos por la sociedad, sino de construir una vida que resuene con nuestros valores y nuestros deseos más profundos. Ella ha elegido enfocarse en su carrera, en explorar sus pasiones, en cultivar amistades sinceras y en disfrutar de cada momento. Y en ese camino ha descubierto que no necesita una alianza en el dedo para sentirse completa. Su plenitud viene desde dentro, de la seguridad en sí misma y de la satisfacción que encuentra en lo que hace. Y es que muchas veces nos dejamos llevar por la inercia, por lo que se espera de nosotros, por el qué dirán, y nos olvidamos de preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Nos casamos porque es lo que toca, tenemos hijos porque es lo normal, y así vamos viviendo la vida en piloto automático, sin detenernos a reflexionar si ese es el camino que realmente nos hace felices. Ande nos invita a despertar, a cuestionarnos, a ser valientes y a tomar decisiones basadas en nuestra propia verdad. Ella no está diciendo que el matrimonio sea algo malo, ni mucho menos, solo está diciendo que no es el único camino válido para alcanzar la felicidad. Quizás para ella el matrimonio es algo que sucederá cuando sea el momento adecuado, cuando encuentre a esa persona con la que comparta una conexión tan profunda que la lleve a tomar esa decisión desde el corazón, sin presiones externas. Y mientras tanto está disfrutando de su soltería, de su libertad, de su independencia, sin sentirse incompleta o infeliz por no seguir el guión tradicional. Ande ha abrazado su individualidad y ha creado una vida a su medida, con sus propias reglas, sus propios ritmos y sus propias prioridades. Y eso, amigos míos, es algo que deberíamos admirar y aprender a aplicar en nuestras propias vidas. Además, es importante destacar que la decisión de Ande no es un acto de rebeldía o de oposición al matrimonio en sí mismo, sino una declaración de autonomía y de respeto hacia su propio proceso personal. Ella no está juzgando a quienes deciden casarse, ni está imponiendo su forma de ver la vida. Simplemente está compartiendo su experiencia y su perspectiva, invitándonos a abrir nuestras mentes y a considerar que existen muchas formas válidas de vivir y de ser feliz.
El mundo afortunadamente es muy diverso y cada uno tiene el derecho de construir la vida que desee, siempre y cuando no haga daño a nadie. Ande nos ha demostrado que no hay una única fórmula para el éxito y la felicidad, que lo importante es ser fieles a nosotros mismos y a nuestros valores, que no hay que dejarnos llevar por las expectativas ajenas y que podemos ser felices aunque nuestra vida no se ajuste a los patrones tradicionales. Ella ha roto el paradigma de que la felicidad está condicionada al matrimonio o a la maternidad, y nos ha recordado que la verdadera felicidad está en el autoconocimiento, en el crecimiento personal y en la capacidad de amar y de ser amados, en todas sus formas. Y es que si lo pensamos bien, ¿qué es el matrimonio sino un contrato, un compromiso entre dos personas que se aman y que deciden construir una vida juntos? Y si ese contrato no se da, no significa que no haya amor, ni que no haya compromiso, ni que no haya una vida plena y feliz. Ande ha demostrado que se puede amar sin necesidad de firmar un papel, que se puede construir una vida significativa sin necesidad de cumplir con los cánones sociales y que se puede ser feliz siendo fiel a uno mismo. Ella está comprometida con su trabajo, con sus amigos, con su familia y sobre todo, consigo misma. Y ese es un compromiso que vale mucho más que cualquier anillo. La madurez de Ande es evidente en su forma de abordar este tema. Ella no se siente presionada a dar explicaciones, ni se disculpa por sus decisiones. Simplemente comparte su verdad con honestidad y transparencia, sin temor al juicio de los demás. Ella ha aprendido a priorizar su bienestar emocional y su paz interior, y no está dispuesta a comprometerlos por complacer a los demás. Y esa es una lección que todos deberíamos aprender, que nuestra felicidad es nuestra responsabilidad, y que no podemos dejar que otros dicten cómo debemos vivir nuestras vidas. Además, Ande nos muestra que el amor puede manifestarse de muchas formas diferentes, y que no necesariamente tiene que estar ligado al matrimonio. Ella se rodea de amigos que la quieren, de familiares que la apoyan y de un público que la admira. Y ese amor es tan válido y tan enriquecedor como el amor de pareja. No necesitamos una etiqueta para validar nuestros sentimientos, ni un contrato para demostrar nuestro compromiso. Lo importante es cultivar relaciones auténticas y sinceras, basadas en el respeto, la confianza y el cariño mutuo. En resumen, la decisión de Ande de no casarse hasta el momento no es un rechazo al amor ni al compromiso, sino una afirmación de su individualidad, de su madurez y de su capacidad de construir una vida a su medida, sin dejarse llevar por las expectativas ajenas. Ella nos ha dado una gran lección de libertad y de autoconocimiento, invitándonos a cuestionar los patrones sociales, a escuchar nuestra propia voz interior y a vivir la vida con autenticidad y valentía. Y eso, amigos míos, es algo que deberíamos agradecerle y que deberíamos aplicar en nuestras propias vidas. No se trata de seguir sus pasos, sino de inspirarnos en su ejemplo para construir nuestras propias vidas, según nuestros propios términos. Y es que al final del día, lo que importa es ser felices y estar en paz con nosotros mismos. Y si para algunos la felicidad se encuentra en el matrimonio, pues perfecto, y si para otros la felicidad se encuentra en otros caminos, pues también perfecto. No hay un camino mejor que otro, lo que importa es que cada uno encuentre su propio camino y lo recorra con alegría y con autenticidad. Ande ha encontrado el suyo y nosotros debemos encontrar el nuestro sin presiones, sin juicios y sin miedos. Ella nos ha abierto los ojos a nuevas posibilidades y nos ha recordado que la vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de los demás. Su decisión es un reflejo de una nueva generación, una generación que está replanteando los roles tradicionales, que está priorizando el crecimiento personal por encima de las expectativas sociales y que está abrazando la diversidad en todas sus formas. Ande es una pionera, una mujer valiente que no teme ser diferente y que nos invita a hacer lo mismo. Y eso, amigos míos, es un regalo invaluable que debemos apreciar y valorar. No todos tienen la valentía de romper con los moldes, de seguir su propio corazón y de vivir la vida con autenticidad. Y Ande con su ejemplo nos está inspirando a ser mejores, a ser más libres y a ser más felices. Así que la próxima vez que alguien te pregunte por qué no te has casado, o por qué no tienes hijos, recuerda el ejemplo de Ande y responde con seguridad y confianza. No tienes que dar explicaciones, no tienes que disculparte por tus decisiones. Simplemente vive tu vida a tu manera, con alegría y con autenticidad, sin dejar que las expectativas ajenas te impidan ser feliz. Y si en ese camino te encuentras con Ande, recu. Erda darle las gracias por su valentía y por su inspiración. Ella es un ejemplo de madurez, de libertad y de autoconocimiento que todos deberíamos seguir.
Ahora bien, antes de despedirnos, me gustaría recapitular brevemente los puntos principales de nuestra charla de hoy. Hemos hablado sobre la decisión de Ande de no casarse, una decisión que, lejos de ser un acto de rebeldía o de miedo al compromiso, es una muestra de madurez, de autoconocimiento y de una profunda comprensión de sí misma. Hemos aprendido que la felicidad no depende de cumplir con los estándares sociales, sino de construir una vida que resuene con nuestros valores y nuestros deseos más profundos. Hemos visto que el amor puede manifestarse de muchas formas diferentes y que no necesariamente tiene que estar ligado al matrimonio. Y sobre todo hemos aprendido que es fundamental ser fieles a nosotros mismos y vivir la vida con autenticidad, sin dejarnos llevar por las expectativas ajenas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya hecho reflexionar y que les haya inspirado a vivir sus vidas con más libertad y valentía. Me encantaría saber qué opinan ustedes de este tema, así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Están de acuerdo con la visión de Ande? ¿Qué creen que es lo más importante a la hora de construir una vida feliz y plena? No se corten y compartan sus ideas. Y ahora sí, para finalizar, les agradezco de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son un regalo que valoro enormemente. Espero que se lleven consigo un poquito de la inspiración de Ande y que la apliquen en sus vidas. Y antes de irme les recuerdo una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y no olviden que los quiero un montón, que son parte importante de esta comunidad y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, gente maravillosa. Sean felices.